Bienvenidas, bienvenidos a su programa SOS Adolescente en Casa. Los problemas de la piel en las y los adolescentes. ¿Es solo el acné? ¿Qué otras consecuencias hay por el cambio climático? Bienvenida, doctora Angélica Berrón. Gusto tenerla en su programa. Gracias por la invitación. Doctora, ¿el acné es el único problema que se presenta en la adolescencia para las niñas y los niños, para las chicas y los chicos? Tenemos varios problemas, pero es el que más frecuentemente estamos observando en la consulta y que les causa mucha complicación. ¿A qué se debe el acné, doctora? El acné se considera más que una enfermedad, una condición que está sucediendo en esta etapa debido a los cambios hormonales. Hace que se influya toda la piel en ese cambio del niño al adulto, en el que cambia la voz, sale vello, se ensanchan las espaldas en el varón, las caderas en la mujer, y la piel también sufre cambios. Aumenta la producción de grasa en el mismo momento que se engruesa la piel, y esto hace que esa grasa en una piel más gruesa no puede salir, se queda ocluida y entran una tercera condición, las bacterias que se alimentan de la grasa. Estas entran al folículo pilosebáceo, empiezan a descomponer la grasa, esa grasa descompuesta inflama el folículo pilosebáceo y produce estas imperfecciones. Desde que se acumula la famosa espinilla, médicamente la llamamos comedón. Cuando ya se inflama la pústula, si la inflamación es muy grande, el nódulo que puede dejar después de la resolución cicatrices que vienen siendo secuelas para toda la vida y son mucho más dolorosas. Doctora Berrón, usted en su cotidiano trato con este tipo de situaciones, le quisiera preguntar, ¿se presenta un tipo de acné, otro tipo de acné? ¿Hay tipos diferentes de acné? Tipos y grados. Tipos dependiendo qué lesión predomina, como si es la espinilla, le llamamos acné comedónico, si es pápulas y quistes, papuloquístico, el pustuloso o el ya conglobata cuando lleva a un proceso de inflamación muy severo, en el cual hasta los muchachos pueden tener fiebre en el brote de acné. Nos recomendaría a los papás que al primer brote de acné de nuestros hijos acudamos con los expertos, con los dermatólogos, las dermatólogas. Sí, es conveniente. Habría que ver la edad que está presentando, si se está presentando antes de lo esperado para una pubertad precoz, podría ser un marcador. Podríamos también valorar ya si desde muy pequeño están con lesiones muy inflamadas, vamos a esperar en las edades que más quieren lucir, 15, 16 años, lesiones mucho más severas. Si nosotros empezamos a hacer que el niño cambie de hábitos, que empiece a tener un cuidado mayor en el aseo de su cara y sus tratamientos, vamos a evitar que estos brotes sean más grandes. Si ya vemos que el niño está empezando con una forma severa de pequeño o más o menos inflamatoria, va a ir a formas más graves. Doctora, hay muchos remedios tipo casero o de repente la conseja popular dice, oye, ponte limón, etcétera, usa cáscara de plátano. ¿Esto es recomendable? Pues no, realmente muchas veces pueden retrasarle que puedan tener un tratamiento, dejar manchas, por ejemplo, el limón con el sol pigmenta, el que se pueda ver más deteriorada esa piel, aunque a lo mejor esa mancha se vaya con el tiempo, pero en el momento que ellos quieren lucir, pues están más afectados con muchas manchas y el mismo tratamiento los ayuda a que las manchas se eliminen. El otro es que pues por no tratarse pues dejen esas cicatrices y el proceso del acné lleva una evolución a veces hasta más inflamatorio, como por ejemplo cuando usan la Conchanacar, que es un vehículo cremoso, les da más grasa en la cara, más se tapa su folículo y más grasa se acumula y más se descompone. Y a dejar secuelas para el resto de su vida, que no solamente van a ser en su cara, sino psicológicas. Sobre todo en esta edad de que emocionalmente ellos son muy lábiles, quieren lucirse y no tienen la madurez para decir, bueno, un barrito no afecta, pero a veces por un barrito quieren quedarse en su casa, no ir a la fiesta, o hacer otras cosas. Con esto que usted nos dice, se rompe ese mito de que los barros salen porque no se saben lavar la cara. Tiene factores propios y de herencia.
Si en la familia se hereda esa tendencia a piel muy grasosa y muy gruesa, pues se va a presentar el acné, pero sí lo va a favorecer si no tiene la higiene adecuada. Doctora, hoy en día se venden productos que pareciera como que un maquillaje, que te va a tapar y te va a curar, que una pomadita, que una cremita, y de repente pues yo no sé qué tan válido pueda ser. ¿Qué nos puede decir usted de estos productos milagro, por llamarlos de alguna manera? Dentro de estos productos, muchos no tienen una sustentación científica para dar una mejoría. Ahora, por el tipo de presentación que no son medicamentos, porque aunque sean pomadas, muchos medicamentos son los que nosotros estamos mandando en farmacias, estos no van a tener las concentraciones adecuadas para mejorar un acné y sobre todo los grados de acné, dependiendo. La mayoría están indicados como para formas muy leves, dentro de los que son dermocosméticos y que pueden anunciar en la tele, y algunos pues no tienen la sustentación científica y no sirven para nada. Entonces también nos están retrasando a veces el que el niño llegue a un tratamiento, aunque sea empiece con poquito, hay que empezar a tratarlo para que no llegue a formas severas. Doctora Berrón, ¿qué podría usted recomendarnos a los papás, a los adolescentes que nos ven, a las adolescentes que nos ven para esta cuestión del acné? ¿Qué podría usted decirnos? Lo que sí es el lavado de cara 2 veces al día. No se debe de exagerar, a veces terminan resecos y siguen los brotes por estar exagerando con el uso de jabones, y no debe de ser menos. Si no es un aseo adecuado, sí puede estar perjudicando. El segundo, evitar el pellizcar las lesiones, que también está favoreciendo que pueda dejar cicatrices, y empezar en cuanto se pueda un tratamiento indicado por un médico. De preferencia el dermatólogo. En algunas ocasiones podría ser algo, cuando son formas leves, iniciar desde su pediatra, porque a veces a esa edad todavía los ve su pediatra, algunas indicaciones de algo suave. Si ven formas severas, el mismo pediatra lo va a referir al dermatólogo. Bueno, pues qué interesante todo esto que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la doctora Berrón, dermatóloga experta, y le vamos a preguntar las consecuencias del cambio climático y qué otro tipo de padecimientos tienen en la piel las y los adolescentes. Esto es SOS Adolescente en Casa. Regresamos. El cambio climático global nos afecta a la piel. Estos cambios de temperaturas, pasar de una estación a otra en un solo día nos afecta a la piel, a las adolescentes, a los adolescentes. Doctora Berrón, en su experta opinión, ¿cómo influye la radiación y es un mito lo de la radiación o existe? ¿Sí afecta a la piel de las adolescentes, los adolescentes y de todo el mundo quizás? Sí existe el daño por la radiación solar. Este daño es un espectro, una gama de radiación la que va a emitir el sol y que va a llegar hasta la Tierra. Y debido a toda esta pérdida de capa de ozono que se dio, pues se ve reflejado en cambios en el comportamiento de ciertas enfermedades solares. Nosotros podemos reaccionar en el sol tanto de forma normal por el daño que va haciendo poco a poco el sol, que sería un fotodaño, y también a través de la carcinogénesis, y otro tanto de una forma un poquito anormal, que sería o las alergias al sol o algunas enfermedades con fotosensibilidad. Pero lo que más vemos en todo el mundo pues es este fotoenvejecimiento que se va produciendo y la carcinogénesis, además de la pigmentación, que es una respuesta de protección, pero que también la va a estar estimulando el sol. ¿En México hay alguna estadística que nos pueda alertar o no se han tomado estadísticas de este padecimiento? La situación es que no hay un consenso global de todos estos centros. Y la otra es la aparición de los cánceres, que también tienen directamente asociación con el sol, que es el cáncer vasocelular y el espinocelular, que sí ese francamente era un cáncer hace años de personas mayores, y actualmente lo vemos en gente de 20 y tantos años o 30 años o a 40, que antes se veía hasta los 60, 70 años. Entonces sí hay un aumento en porque el otro cáncer es más de
siempre ha sido de gente joven, y que era de gente mayor sí se ve ahora en gente joven, y se ha visto que esta radiación que nos está afectando, que sobre todo es la luz ultravioleta, que se divide en la A, la B y la C. La A, que es la radiación que pigmenta, no nos quema tanto, pero atraviesa ventanas y puede estar aún adentro de nuestra casa. La B, que es la radiación que quema cuando estamos en el Acapulco, ahí el que nos hace que arda la piel y que nos quitemos del sol, es la B. Y la C, que llega muy poco a la atmósfera, y cuando se tiene que exponer por medio de lámparas artificiales que le emitan o algo, sí produce cáncer de forma importante, rápido, pero ese no estamos tan expuestos. Doctora, ¿qué hacemos con nuestras adolescentes y nuestros adolescentes? ¿Los encerramos para que no salgan al sol? ¿Sus actividades cotidianas? ¿Qué es recomendable para que estas chicas y estos chicos estén seguros, protegidos de la radiación solar? Pues para eso están los filtros solares, los bloqueadores solares, las pantallas, dependiendo del problema y la radiación. El niño se tiene que exponer, el adolescente también, hasta la persona mayor, porque a través del sol producimos la vitamina D, pero no debe ser una exposición que nos dañe demasiado. Tampoco es encerrarse, es protegerse en las zonas que se exponen todo el tiempo, como cara, manos, y de medida física, porque ninguno de estos protectores, filtros, pantallas, bloqueadores, van a hacer una protección al 100%, si nos van a dejar pasar algo de radiación, y si hay zonas que se exponen poquito, y también por ahí se va a estar produciendo la vitamina D, no nos va a afectar tanto para el raquitismo, y sobre todo en ciudades muy iluminadas como en México. Ya en los polos de nuestro mundo, pues sí, ahí sí, en Noruega y todo con poca sol, pues ahí sí tendrían que usarlo menos, pero el filtro tiene que ponerse en estos sitios donde nos va a estar dando a diario, porque si no, tempranamente se van a presentar manchas, arrugas y cáncer de piel, que es lo que estamos viendo ahora por esta falta de filtro natural que es en la atmósfera. ¿Y cuáles serían algunas medidas físicas para que las mamás, los papás que nos están sintonizando pudieran tener para prever con sus hijas y sus hijos? Uno serían los horarios, tomar en cuenta los horarios, no asolearse entre las 10 y las 4, porque cambia un poquito por los cambios de horario, más o menos de 10 a 4 es la hora de mayor. Si se tiene que hacer, usar en la cara sombrero, gorra, visera, sombrilla, algo que nos haga sombra a pesar del protector solar. La manga larga, a lo mejor en época de calor, alguna playera ligera arriba. Y la otra es los anteojos de sol, que es una parte donde normalmente los protectores no los acercamos mucho al párpado. Esta sigue su evolución del daño, aunque por estar un poco sumidos no nos llega tan directo, pero el ojo también se afecta por el sol. Entonces el anteojo solar que tenga protección UVB nos va a servir. Y en las horas que se tenga que salir, el que está manejando en carro, va por el niño a la escuela, el niño sale y se sienta, pues el adolescente ya de copiloto, y también que se ponga su anteojo para el regreso. Doctora, para los chicos que juegan un partido de fútbol, ya sea formal o lo que llaman acá en México una cascarita, etcétera, los que juegan básquetbol, voleibol, que hacen deporte al aire libre, ¿es suficiente un bloqueador de 2 horas, de 3 horas? ¿Qué nos recomienda? Actualmente la clasificación de del factor de protección solar está ya unificado en América y en Europa, porque teníamos otros y de repente veíamos uno de 100 aquí y de 50 y eran iguales. Actualmente todos se clasifican hasta 50. Antes los de niños venían un poco más abajo, pero ahora ya vienen al 50. La situación con el adolescente es buscar alguno que absorba un poquito el sudor, que no les vaya a arder los ojos, porque si se escurre y todo eso, pues se va a sentir incómodo, y generalmente que vienen en gel para que tampoco le aumente la producción de grasa, más si está teniendo problemas de acné, junto con algunas medidas físicas. Sí se puede, si se lo permite el deporte, y a lo mejor a veces
ya una simple esta cinta de estas que atrapa el sudor o el paliacático ya le está haciendo un poquito de sombra. Pero sí es muy difícil que jueguen unos juegos de pelota con la gorra, y en ese tiempo se debe de poner el protector 20 minutos antes para que se impregne bien en la piel, jugar y ya después que se resguarde, porque sigue la fiesta después de la cascarita y pues si siguen en el sol, pues ahí sí les puede afectar más. Vamos a hacer una breve pausa. Qué importante lo que nos dice la doctora Berrón, experta dermatóloga. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en SOS Adolescente en Casa. Gracias por continuar con nosotros en SOS Adolescente en Casa. Hoy platicamos con la experta dermatóloga, la doctora Angélica Berrón. Ya hablamos del acné, ya hablamos del uso de filtros solares, ya hablamos de todo esto, pero hay una moda y no nos hemos detenido y por eso le preguntamos, doctora, el piercing. Los tatuajes afectan la piel, provocan lesiones, hay peligro de infecciones. ¿Qué nos puede usted decir de ello, doctora, en su experta opinión? Estas lesiones que se autoinducen, los pacientes van a centros y les ofrece hacerles los tatuajes y todo. Muchas veces muy informalmente, a veces ellos mismos se lo hacen con la forma no tan profesional que deja el pigmento todavía más profundo y todo disparejo, y la manera de hacerlo es muy importante porque están introduciendo a su organismo a través del piquete los pigmentos en el tatuaje o en el piercing, pues a través del arete que quieren usar en el sitio que lo quieren usar, el mismo arete. Entonces esto conlleva a que si no se tienen las técnicas de limpieza adecuadas, el muchacho va a introducir a su organismo microorganismos. Entre estos pueden ser en el momento alguna bacteria y producir una infección con pus, un absceso o algo, pero si no es en el momento, algunos virus van actuando lentamente y pueden transmitirse varios tipos de hepatitis, porque el virus de hepatitis, sobre todo el B y el C, puede sobrevivir más tiempo en un lugar donde se picó con alguna sangre y luego se vuelve a usar en la otra persona y ahí queda el virus, y algunas otras verrugas virales o demás con el piquete que hagan si no tienen la técnica, si ese aparato, esas agujas fueron usados con otro paciente infectado. Entonces eso puede llevar a marcarles la vida, no nada más en la marca que hacen en la piel, sino en llevar alguna infección para mucho tiempo, y en lo que se detecta y en lo que se trata, y algunos virus ahí se quedan guardados. Doctora, una pregunta. ¿Por qué a los que se tatuaron no los dejan o no les permiten la donación de sangre? Por estos riesgos que conllevan, y sobre todo si fue reciente, pues pueden haber un periodo de ventana en donde no se detecte la infección. Las tintas que se usan para el tatuaje, ¿son tóxicas? ¿No lo son? ¿O son hipoalergénicas? Varían. Se usaba al principio, la historia del tatuaje es con la tinta china, de los países orientales viene, pero ya actualmente se usan muchas tintas. Actualmente para la duración y todo, pues le agregan metales, y esto, sobre todo el plomo, pues puede agregar más plomo a la sangre y ese se puede ir a depositar al cerebro. La otra es, actualmente usan los tatuajes con colores y hay reacciones alérgicas a algunos colorantes. Eso ya es individual de cada persona, pero cuando presenta esa reacción se vuelve súper incómodo. En lugar de tener un dibujo, tiene una roncha llena de comezón y que no puede dejarse de rascar, y el pigmento está dentro de su piel y para sacarlo tiene que operarse. Por ejemplo, ¿no? En algunos puestos de mercados ambulantes en la Ciudad de México encontramos tatuadores que llaman de heno, que se desaparece. Henna. La henna es un pigmento que usan para tintes desde épocas ancestrales de pelo, y también puede tener la capacidad de pintar la piel, pero en la mayoría puede ser inocuo, pero hay gente que sí reacciona alérgicamente a la henna. Entonces puede darnos
la situación de que se dé el granito, pero sabemos que va a durar un mes la reacción. Cuando está tatuado ese pigmento que le da alergia al paciente, ese sí es permanente la reacción. Y la otra situación, si la toman en un momento en que un adolescente hoy quiere una cosa y mañana quiere otra cosa y hoy ya no quiere el tatuaje, el quitar el tatuaje es otro riesgo, porque cuando se tiene mucho dinero y con ciertos pigmentos está el láser, y el láser lo elimina bien. La otra es usar técnicas quirúrgicas. El que no tiene dinero en una cirugía se lo puede quitar, pero va a dejar una cicatriz para el resto de su vida. Doctora, ¿alguna prevención para los que se quieren tatuar, las chicas, los chicos que nos ven? Realmente el hacerse una marca en la piel para algo permanente se tiene que pensar con mucho mayor madurez. Deben de evitar realmente en esta etapa hacerse marcas permanentes porque son muy cambiantes, y si quieren probar, pues a lo mejor la ajena si no son alérgicos, y probar antes una pequeña gota con tiempo que no dé reacción alérgica. Eso no quiere decir que a lo mejor a las 2/3 sí le pueda dar alergia, pero no es muy común. ¿Y los piercings también alguna prevención? El piercings, aquí la situación es el sitio donde se aplica. Nosotros vemos que normalmente es entre la nariz, entonces ya entra la mucosa. La mucosa tiene otras bacterias diferentes a la piel y pueden estar pasando de un lado al otro y favorecen los abscesos y las infecciones locales. La otra situación, por ejemplo, en la oreja, en el lóbulo, rara vez vemos cicatrices anormales, pero cuando ya agarran cartílago, en las partes superior de la oreja, empieza a haber muy frecuentemente cicatrices exageradas o queloides que pueden ser sintomáticas tanto de dolor como de comezón persistente, y van a quedar con una cicatriz que es muy difícil de eliminar en lugar de poderse, y no se puede ni siquiera mover a veces el piercing, o a veces el piercing ya no entra porque está ahí todo cicatrizado. Doctora, nos tenemos que ir. ¿Cuáles serían sus conclusiones? La primera sería, aunque vean leve el acné, si está empezando el chico, hay que llevarlo al médico para que se inicie un tratamiento y con esto prevenir que este acné vaya siendo más severo y que deje marcas. La segunda es la protección solar, siempre buscando un vehículo por la tendencia grasa del adolescente, más en gel, y a lo mejor de estos que son resistentes al agua y que toleran el sudor, para que pueda hacer sus actividades acompañado de medidas físicas. Y la tercera, pues sí, es pensar mucho en la decisión de hacerse una marca permanente, porque al rato cambian de opinión y ese tipo de decisiones no es muy fácil que se tome en la adolescencia. Doctora, muchísimas gracias por su experta opinión, por habernos compartido no solamente sus conocimientos, sino estas conclusiones tan importantes. Y a ustedes, muchísimas gracias allá en casa por haber estado con nosotros en esta edición de SOS Adolescente en Casa. Nos quedamos con lo que nos dice la doctora, la prevención. La prevención es muy importante, papá, mamá. Si ustedes ven a su hija, a su hijo adolescente con acné, vayan a la dermatóloga, vayan al dermatólogo. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión de SOS Adolescente en Casa. Que puede dejar después de la resolución cicatrices que vienen siendo secuelas para toda la vida y son mucho más dolorosas. Doctora Berrón, usted en su cotidiano trato con este tipo de situaciones, le quisiera preguntar, ¿se presenta un tipo de acné, otro tipo de acné? ¿Hay tipos diferentes de acné? Tipos y grados. Tipos dependiendo qué lesión predomina, como si es la espinilla, le llamamos acné comedónico. Si es pápulas y quistes, papuloquístico, el pustuloso o el ya conglobata cuando lleva
Bienvenidas, bienvenidos a su programa SOS Adolescente en Casa. Los problemas de la piel en las y los adolescentes. ¿Es solo el acné? ¿Qué otras consecuencias hay por el cambio climático? Bienvenida, doctora Angélica Berrón. Gusto tenerla en su programa. Gracias por la invitación. Aumenta la producción de grasa en el mismo momento que se engruesa la piel y esto hace que esa grasa en una piel más gruesa no puede salir, se queda ocluida y entran una tercera condición, las bacterias que se alimentan de la grasa. Estas entran al folículo pilosebáceo, empiezan a descomponer la grasa, esa grasa descompuesta inflama el folículo pilosebáceo y produce estas imperfecciones. Desde que se acumula la famosa espinilla, médicamente la llamamos comedón, cuando ya se inflama la pústula, si la inflamación es muy grande, el nódulo. Doctora, ¿el acné es el único problema que se presenta en la adolescencia para las niñas y los niños, para las chicas y los chicos? Tenemos varios problemas, pero es el que más frecuentemente estamos observando en la consulta y que les causa mucha complicación. ¿A qué se debe el acné, doctora? El acné se considera más que una enfermedad, una condición que está sucediendo en esta etapa debido a los cambios hormonales. Hace que se influya toda la piel en ese cambio del niño al adulto, en el que cambia la voz, sale vello, se ensanchan las espaldas en el varón, las caderas en la mujer y la piel también sufre a un proceso de inflamación muy severo, en el cual hasta los muchachos pueden tener fiebre en el brote de acné. Nos recomendaría a los papás que al primer brote de acné de nuestros hijos acudamos con los expertos, con los dermatólogos, las dermatólogas. Sí, es conveniente. Habría que ver la edad que está presentando, si se está presentando antes de lo esperado para una pubertad precoz, podría ser un marcador. Podríamos también valorar ya si desde muy pequeño están con lesiones muy inflamadas, vamos a esperar en las edades que más quieren lucir, 15, 16 años,